Bienvenidos a la cátedra del taller Introductorio Tecnología y Diseño Módulo 4, del arquitecto Carlos Canga, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral. En esta oportunidad desarrollaremos el teórico 4, denominado Tecnología, Estructura y Materialidad, desarrollado por el diseñador industrial Bianchi Jurio y el técnico Beck Lisandro. Desarrollaremos los siguientes temas: el proceso de diseño, estructura, esfuerzos y nuevas tecnologías. Podrán encontrar un índice de los contenidos en la descripción del video. Todo objeto diseñado posee una forma, cumple funciones y es realizado mediante una técnica. La forma limita el espacio del objeto y comunica mediante su configuración no solo su utilidad práctica, sino también su periodo histórico, entre otras funciones. El objeto se realiza mediante una técnica que, junto con los materiales, procesos de fabricación y conocimientos científicos aplicados, constituyen a la tecnología. El objeto es creado para satisfacer necesidades y deseos de distintos sujetos o actores: un usuario final, un usuario que financia y la comunidad de diseño. Para el usuario que usa el objeto debe ser útil, seguro, cómodo, agradable, entre otras necesidades y deseos. El usuario que financia busca reducción de costos y tiempo de fabricación, es decir, mayor eficiencia y eficacia. Y todo objeto creado busca innovar, trascender el estado de la técnica o del arte. No se busca crear lo que ya existe, es decir, se analiza lo previamente creado y se aporta novedad, algo nuevo, a este gran usuario que es la comunidad de diseño. Estos objetos están inmersos en un ambiente complejo, donde podemos analizar algunas variables, como ser lo económico productivo, costo de producción, condiciones macro y microeconómicas, aspectos sociales y políticos, variables legales como son las normas en general, los planos técnicos de fabricación, variables históricas, variables medioambientales, el uso de recursos desde la extracción y transformación de la materia convertida en materiales, y materiales convertidos en productos. Luego de finalizar su función, el desecho y su impacto inherente en el medio ambiente. Aquí también se analizan temas vistos en teóricos anteriores, como ser obsolescencia programada, percibida y polución objetual. Tenemos entonces el siguiente esquema: un objeto que comunica cierta información mediante su forma, que es creado por medio de técnicas y cumple distintas funciones que buscan satisfacer necesidades y deseos de distintos sujetos, y se encuentra inmerso en un ambiente complejo que lo condiciona. El artista y diseñador italiano Bruno Munari propone en su libro Cómo nacen los objetos un proceso de diseño basado en el modelo del método científico experimental, partiendo de la detección de un problema hasta llegar a la solución. Estos pasos inician desde el planteo de un problema general, luego su definición, descripción de los componentes del problema, la recopilación de datos previos, es decir, los antecedentes, analizar estos datos, proponer respuestas creativas al problema, analizar los materiales y procesos, experimentar la viabilidad de las propuestas, crear modelos y verificar si la propuesta resuelve el problema o si deben crearse más propuestas. Luego, al verificar que se resuelve el problema, se crean los dibujos técnicos para fabricar el objeto. Y finalmente, con esto, se accedería a una solución del problema planteado. En la práctica, el proceso de diseño es un tanto caótico. Damian Newman cuenta que propuso este garabato, como él lo llama, en 30 segundos a un cliente para poder explicarle el proceso de diseño, que inicialmente se parte de un ruido de incertidumbre, de ciertos patrones e ideas previas, para poder llegar a una claridad enfocada. Hay una etapa inicial de investigación y de síntesis, luego se realizan conceptos y prototipos para poder finalmente llegar a un diseño final. El proceso de diseño que hoy conocemos inició primitivamente cuando las distintas culturas solucionaron intuitivamente sus problemas imitando la naturaleza.
La escritora de Ciencias Naturales e Innovación, Janine Benyus, propone el concepto de biomimética, imitación de modelos, sistemas y elementos de la naturaleza con el propósito de resolver los problemas humanos complejos. Ella dice, cuando observamos lo que es verdaderamente sostenible, el único modelo real que ha funcionado durante largos periodos de tiempo es el mundo natural. En 1989, el tren bala japonés de Shinkansen tenía un problema. Era muy rápido, iba a 275 km por hora, pero cada vez que salía de un túnel era muy ruidoso. Esto venía de una variedad de fuentes, pero principalmente cuando aceleraba y se acercaba a un túnel empujaba la presión alrededor y al salir generaba un estallido sónico que podía escucharse a 400 metros de distancia y era un problema para las áreas residenciales que estaban alrededor. Fue contratado un equipo de ingenieros para poder solucionar este problema y era liderado por Eiji Nakatsu, que aparte de ser ingeniero era observador de aves. Él vio cómo cazaba el ave martín pescador que se zambulle en el agua para poder cazar a su presa, y la forma de su pico le permite hacerlo sin emitir ruido que ahuyente a la presa. Entonces, tomando como modelo la forma del pico, intentaron adaptarlo a la forma del tren para reducir el sonido. En 1997 se creó un tren 10% más rápido que utilizaba 15% menos de energía y redujo a 70 decibeles el ruido generado. La estructura es un conjunto de partes ordenadas y distribuidas dentro de un todo. ¿Qué vemos? ¿Una figura o una mancha? ¿Está ordenado o desordenado? Es la pregunta que se hicieron a principios del siglo XX un grupo de psicólogos, los cuales crearon la escuela de la Gestalt y empezaron a analizar patrones detrás de la forma en la que percibimos la realidad, para determinar qué está ordenado y qué no lo está. Con su lema, el todo es más que la suma de las partes. Significa que el conjunto que vemos no son solo sus partes, sino la forma de cada una de ellas, sus colores, cómo están distribuidas en el espacio y cómo se vinculan entre sí. Por ejemplo, en este caso, nuestro cerebro tiende a reconstruir la letra G cerrando la curva y generando la figura completa. En este otro caso, el principio de proximidad es el que determina cómo construimos la imagen de la letra E, por la proximidad entre los elementos, en este caso los cuadrados. Otro principio que vemos presente es el de continuidad. Tendemos a generar una imagen continua a pesar de que los elementos no lo sean, en este caso tanto en la letra como en la barra celeste. El principio de semejanza nos permite configurar una imagen en base a la similitud de sus partes. Y el principio de pregnancia que sostiene que entre una figura compleja nuestro cerebro reconoce la más familiar o más simple. En este caso, también entendiendo el contexto, nuestro cerebro asimila esta figura a la letra A y la L. En otro contexto, posiblemente veamos un fragmento de una escalera o simplemente barras negras. Otro principio es el de figura-fondo, quizás uno de los más reconocidos o más difundidos, en el cual nuestro cerebro construye una imagen a partir de la combinación entre el fondo y una figura. En este caso nos preguntamos, ¿qué vemos? ¿Dos rostros? ¿Un jarrón? Todos estos principios son ampliamente utilizados a la hora de diseñar y vemos aplicado cotidianamente, por ejemplo, en el imagotipo de Carrefour, podemos ver que la figura fondo construye la característica letra C. También podemos ver en el imagotipo de Unilever que por la proximidad de sus elementos, aun siendo uno diferente al otro, construimos la letra U. Este concepto también es utilizado, por ejemplo, en el logo de cátedra,
en el cual nuestro cerebro construye una imagen de un triángulo mayor conformado por 3 triángulos pequeños y el hexágono, que a su vez el hexágono está compuesto por una serie de triángulos menores. Clasificamos a las estructuras como material y no material. A la estructura material analizamos objetos físicos, es decir, que ocupan un lugar en el espacio. En cambio, las estructuras no materiales abarcan el mundo de las ideas, conceptos, proporciones, leyes geométricas, etc. En esta estructura no material vemos puntos y líneas que debido a ciertas leyes geométricas, proporciones y relaciones entre sus partes denominamos triángulo y hexágono. Es solo una idea. Ahora en cambio vemos una estructura material que denominamos estantería, materiales, propiedades físico-químicas, entre otras características. Aquí la estructura no material se mantiene, sigue respetando la proporción, la relación entre sus partes, pero analizamos otras variables. Volvamos al hexágono. Podemos ver cómo esta estructura geométrica básica no posee tamaño. Podemos verlo en el panal de abejas con menos de 1 centímetro, o por ejemplo en el plano de una vivienda, en un mercado, en un aeropuerto o en la estructuración de una ciudad. Y así podríamos continuar ampliándolo hasta el infinito. Por otro lado, podemos ver cómo materializamos una estructura en la construcción. Este modelo básico de superposición de columnas y planos, propuestos por Le Corbusier al inicio del movimiento moderno, proporciona una libertad de diseño respecto a la forma y al uso. En cada planta se puede distribuir la función que se necesite. Sin embargo, en el proceso de diseño articulamos la estructura material, funcional y morfológica en un solo planteo, por lo que la distribución de las columnas, muros y vigas van a responder a una necesidad tecnológica de soporte, pero también un principio funcional, ya que la vivienda se diseña para un fin específico. Como podemos observar en la animación, hay un dibujo, una representación, es decir, una estructura no material, una idea, un análisis de proporciones, prefiguraciones, de porciones de solución del proceso de diseño que suman al total del proceso de diseño. Se pasa de lo abstracto a lo concreto, con la materialización física de la estructura no material. Separar entre estructura no material y material nos permite abstraer la complejidad de la realidad a elementos simples que podemos analizar y prever su comportamiento para anticiparnos a posibles situaciones. Luego, mediante la tecnología, damos formas a estas soluciones de diseño, entendiendo el comportamiento de sus materiales, sus esfuerzos, propiedades físico-químicas, para dar una correcta respuesta de solución en un ambiente determinado para satisfacer las necesidades y deseos de los distintos sujetos. Veamos el caso de un celular. Desde la estructura material tenemos la carcasa, el hardware, los distintos materiales y una estructura molecular en cada uno de esos materiales. Y a nivel de la estructura no material tenemos el sistema operativo y las aplicaciones. Cuando analizamos la forma vemos ciertas proporciones que se repiten aun cuando los modelos cambian a lo largo de la historia. También vemos esta proporción en el logo. Esta proporción es conocida como proporción áurea o número phi y es una proporción que se da entre cada uno de sus rectángulos. Ha sido utilizada desde la antigüedad en la arquitectura y era empleada como un símbolo de belleza. Así como la proporción áurea, se han intentado buscar a través de la historia distintas proporciones y estructuras no materiales que obedecen a ciertas leyes y proporciones para conferir cierta belleza. Así como a nivel material teníamos una estructura molecular, cuando observamos cada uno de los números, estos obedecen su forma a la cantidad de ángulos por los cuales están conformados. Desde el 1 hasta el 9 y el 0 que no posee ángulos tiene esta forma. Con el tiempo damos nombre a ciertas estructuras que se van repitiendo y generamos pequeñas variaciones en su estructura para crear nuevos objetos.
Respetando la estructura general y creando pequeñas variaciones en su estructura a la que llamamos rasgos, nos permiten agrupar a los productos en familias y líneas. Se produce un esfuerzo de compresión cuando dos fuerzas en la misma dirección y en sentido opuesto se acercan al centro de la pieza, generando un ensanchamiento en la sección transversal. Se produce un esfuerzo de tracción cuando dos fuerzas en la misma dirección y en sentido opuesto se alejan, angostando la sección transversal. Podemos observar un ejemplo de estos dos esfuerzos en la horquilla de una bicicleta cuando es comprimida y traccionada para cumplir así la función de amortiguar el impacto. Se genera flexión cuando se aplica una fuerza transversal a una pieza suspendida sobre uno o más puntos de apoyo, generando compresión en su cara interna y tracción en su cara externa. Podemos ver un ejemplo de flexión en la repisa diseñada por la diseñadora industrial Natasha Harra-Fritzkorn. El esfuerzo de torsión se genera cuando dos fuerzas angulares en sentido horario y antihorario, en la misma dirección, retuercen la sección transversal del objeto. Podemos ver un ejemplo en las piñas decorativas de las rejas. El esfuerzo de corte se genera cuando dos fuerzas en la misma dirección y en sentido opuesto convergente, próximas entre sí pero ligeramente separadas, se acercan seccionando al objeto. El esfuerzo de pandeo es un caso particular de compresión en figuras esbeltas donde dos fuerzas en la misma dirección y en sentido opuesto convergente curvan la sección transversal del objeto. Podemos ver un ejemplo en los zancos para salto Jumping Steels de la empresa Powerizer. El método de elementos finitos se usa para el diseño y mejora de productos en aplicaciones industriales, así como la simulación de sistemas físicos y biológicos complejos. Antes de 1950, los cálculos de estructura se realizaban manualmente, demandando varias semanas. Desde 1950 a 1980, fue evolucionando y junto con el diseño asistido por computadora, sus siglas CAD/CAM, permiten hoy calcular el comportamiento físico de la malla poligonal del objeto modelado en 3 dimensiones. En este ejemplo realicé una estructura básica similar a las maquetas que están realizando, agregando una fuerza importante sobre la estructura para que pueda apreciarse mejor las deformaciones generadas. Este sería un caso excesivo y teórico, donde todas las piezas estarían vinculadas de tal manera que serían una sola gran pieza. Podemos observar entonces el esfuerzo de tracción que flexiona y pandea a los demás componentes. Los cambios de tonalidad de azul a rojo permiten apreciar desde las zonas con menor a mayor esfuerzo. Este análisis nos permite anticiparnos en el proceso de diseño para generar los refuerzos y cambios necesarios para que la estructura sea más eficaz.